persona que tiene muchos conocimientos y hoy nos va a hablar de los derechos de la salud. Él es el coordinador nacional de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, que se publicó en el Diario Oficial el 12 de septiembre del 2012. Vamos a hablar ahorita, un poco antes de entrar en los derechos directamente de la salud, en unos mantras. Como ustedes saben, él es una persona muy espiritual y que sabe muchísimo de muchos temas. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son las tradiciones sagradas. 7 mantras de 7 tradiciones diferentes, en los cuales vamos a trabajar el cuerpo horizontalmente y verticalmente para que tenga un grado de salud óptimo. Guillermo, muchas gracias por acompañarme el día de hoy nuevamente y platícanos un poco, háblanos de estos 7 mantras de las tradiciones sagradas para que tengamos un cuerpo sano. Silvia, con mucho gusto. Me da mucho gusto pues estar nuevamente aquí contigo, gracias por invitarme. Me recuerdo pues en una ocasión hace mucho tiempo con el doctor Jacobo Hurtak en Televisa. Entonces, ya ves que el doctor pues habla español, pero no tanto español como para pasar directo un programa, y entonces me pusieron en una cabina para traducir. Y estábamos pues al aire cuando yo estaba escuchando perfectamente y según yo entendía traduciendo de maravilla, pero no se prendió el micrófono. Aquí sí están. Entonces al término del programa hubiera sido pues como si hubiera yo cantado mantras en muchos lenguajes, porque la gente pues no escuchó más que el doctor decía, y como el doctor ya sabes habla en todas las lenguas. Sí, en todas las lenguas. Es así, ¿no? Entonces sí, como comentaste, pues se nos dice en la enseñanza de Enoch, en el libro del conocimiento, las claves de Enoch, que los lenguajes se activan horizontal y verticalmente. Hay un patrón sagrado que corrige, activa, purifica el cuerpo, de manera que pues vamos a, si tú lo has permitido, ¿verdad? Vamos a lanzar en este momento al aire, vamos a hacer que... Tomen nota, amigos, grábenlo si es posible. Yo acabo de salir de una crisis de influenza AH1N1 y bueno, pues para todos nosotros nos van a servir muchísimo estos mantras. Estos mantras que debemos repetir pues 12 veces cada mantra, en este caso pues solo lo vamos a utilizar una vez. Pues son de diferentes tradiciones y empezamos con el mantra de Sherab Shama, que es la madre de amor y sabiduría. Oma va made mojimoja emajoma yerupayeta dudu soja. Oma va made mahimoja emajoma yerupayeta dudu soja. Luego usamos el mantra para que el sobreser y el sobreser superior, o lo que se llama la conciencia, que también se le dice espíritu, y el alma o el ánimo o el animus, entre perfecto al cuerpo, como sucedió ahora el día 13 de las 6 de la tarde al 14 a las 6 de la tarde, que se celebra el día de San Valentín, ¿no? La gente sabe que el día de San Valentín, pero no sabe que Valentino era un gnóstico de la escuela de Ptolomeo, y que se decía que del 13 al 14 se abrían los Shari Ora, los portales de luz, y podía entrar perfecta la alineación del cuerpo, y entonces era la idea de la gnosis, ¿no? Entonces ese canto es Shizuk Deva Shempo y Pedran Dudrin Shensa Bei Lama La Solva de Sanje Semsu Demba Jinjilo. Shizuk Deva Shempe Podran Dudrin Shensa Bei Lama La Solva de Sanje Semsu Demba Rinpo Shenran Yesem Su Demba Jinjilo. Y luego tenemos ahora, esto dice, esto que cantamos dice poco más o menos: en el Palacio de la Corona, el ornamento del gran gozo, imploramos a nuestro preciado Maestro Raíz, quien revela la naturaleza de nuestra mente perfecta, original, que dice como un ser despierto, un Buda, un iluminado, un Krishna, un Cristo. Por favor, inspíranos a reconocer esto como nuestra verdadera naturaleza. Luego se dice también que para guiar innumerables seres migratorios, como guías de turistas, entramos al corazón del gran secreto, la gema, joya, alhaja de la suprema excelencia, que es el secreto de las tradiciones sagradas. Y entonces cantamos un mantra que se llama el Gayatri. Om Burbubas Baja Tatsavitur Berenjam Vargo de Vaya de Malkuti Yoyona Prachodayat Om. Y decimos Brahma Vishnu Shiva, Brahma Vishnu Shiva, Brahma Vishnu Shiva, Brahma Vishnu Shiva, la Trimuti, la Trinidad, la Tocaya. Luego uno chino,
Wuxi Dao Jin Yang, Wuxi Dao Jin Yang, Wuxi Dao Jin Yang, Wuxi Dao Jin Yang, Maitreya Milifo Milarepa Tapiritsa Padmasambhava Marpa, Maitreya Milifo Milarepa Tapiritsa Padmasambhava Marpa, Maitreya Milifo Milarepa Tapiritsa Padmasambhava Marpa. Me acuerdo, Silvia, que este año es el año para los chinos del caballo de madera, pero para los tibetanos el caballo de viento. Entonces la práctica de montar el caballo de viento es una práctica muy importante, Lungpa se dice en tibetano, porque cuando dejamos el cuerpo, la conciencia usa el viento como su caballo. Entonces hay que usar la práctica del caballo de viento. En hebreo decimos ella, Ashereya, Ajia, Asherajia, ella, Ashereya, Ajia. Yo soy el que yo soy. Ella, Ashereya, Ajia, Asherajia. Pertemru, tibetano, eso lo tradujeron como libro egipcio de los muertos. En verdad es el libro No Amanecer o Amanecer en la Luz, pero cuando la gente vio esto dijo ya se murió, ¿no? Entonces Pertemru Akenaton Nefertiti, Pertemru Akenaton Nefertiti, Pertemru Akenaton Nefertiti, Pertemru Akenaton Nefertiti. Y luego Osiris no es Osiris, eso ya es el nombre ya cuando llegan los griegos. Isis tampoco es Isis y Horus tampoco es Horus. Entonces, las letras, ¿cuáles son? Las consonantes que se usaban para referir lo que después se llama Osiris, porque por las vocales es SRS, y ST que tiene que ver con Isis, y luego Gerur que tiene que ver con Horus. Luego Atunshut Gebnut, Atunshut Gebnut, estamos aquí en Egipto, las 9 partes constituyentes del cuerpo, que es además muy interesante, Kabit, la sombra, por ejemplo, Baab, Inlakesh, Maya, Inlakesh, Ometeot, Ometecutli, Omesiguat, Tonacatecutli, Tonacasiguat, Tezcatlipoca, Yayauqui, Quetzalcoatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, Chipetotec, Huehueteot, Xutecutli, Mictlantecutli, Mictlanciguatl, Intloque, Nahuaque, Moyocoyatzin, Teyocoyani, Yowali, Ejecan, y Shu de Bekut. Y esto sería pues una entrada habiendo utilizado los lenguajes sagrados de varias tradiciones. 7 lenguajes sagrados que los repetimos 12 veces, ojalá lo hayan podido grabar, si no búsquenlo en YouTube más adelante y repítanlo 12 veces, cada uno de ellos para que pueda venir el equilibrio de nuestro cuerpo físico para que tengamos esta salud completa. Y ahora sí entramos en materia de derechos de la salud. ¿Qué son los derechos? Bueno, Silvia, este tema de los derechos pues es un tema muy agradable y es un tema que puede, regular, no tan agradable, para algunos debe llegar a ser muy agradable porque la palabra directum es una palabra pues que usamos aunque no sepamos constantemente en nuestra vida. Entonces esto inicia con las prácticas y las costumbres que los pueblos van adquiriendo con el paso del tiempo, de manera que primero hay una serie de principios que forman parte de las tradiciones que nosotros denominamos religiosas, en donde res, volverá y ligare, volverse a unir o volverse a ligar. Entonces las religiones tienen sus principios de lo que uno debe y lo que uno no debe hacer, ¿no? Y entonces pues si uno debe o no debe hacer, entonces tiene uno un premio o una sanción. Y entonces a esto se le llama tradicionalmente pecado, ¿no? Y el otro estado opuesto al pecado pues es el estado que se llama gracia, y esto tendría que ver con la religión. La religión no es lo mismo que la moral. La palabra moral viene de moris, viene de latín y quiere decir costumbre o hábito. Y la palabra ética, que tampoco es igual que la moral y que la religión, viene de ethos, razón, tikos, relativo. Entonces la ética es del griego y tiene que ver con lo relativo a la razón para ser feliz. Entonces esto da lugar a una distinción primero entre religión, ética y moral, o moral y ética. Sí, para poder diferenciar, ¿no? Es de qué son todo lo que es moral, religión, ética y derechos. Porque nosotros desgraciadamente, como no tenemos el conocimiento, no sabemos diferenciar. No. Sucede pues que en el mundo hubo un enfoque que le llaman teocéntrico. Está mal llamado teocéntrico, debe haber sido llamado romanocéntrico, porque a partir del 325 Constantino, emperador de Roma, cambia la religión del Imperio Romano debido a que los bárbaros están invadiendo Roma. Entonces manda a llamar a sus centuriones, sus legionarios, y les dice por qué los bárbaros nos están invadiendo. Y dice que porque le contestan que porque hay una gran cantidad de cultos en Roma y ellos están teniendo que perseguir a los miembros de los diferentes cultos. Entonces Constantino resuelve hacer una nueva religión, la religión del imperio, del sacrosanto imperio romano.
y entonces le encarga a Eusebio que haga esta religión. Eusebio integra parte de los diferentes ritos y cultos que se están practicando en la Roma imperial, y llegan a hacer la religión de Roma, que en el latín usa la palabra católico, que quiere decir universal romana. Entonces esta religión universal romana rige del 325 al 350 aproximadamente, con la paz de Roma, que es la cruz, la paz por la espada, hasta el aproximadamente 1500, cuando entramos a la ilustración, a la iluminación, al que se llama Clarum, al que se llama alumbrado, al que se llama Carbonari, a todo este movimiento en donde pasamos de esta religión que le dicen teocéntrica, pero yo digo romanocéntrica, claro, a la religión, a los principios, ya tomando en consideración al hombre, se llama antropocéntrico. Entonces hay un cambio muy importante del punto romanocéntrico, de imposición, de dogma, de sometimiento, de manipulación, a el enfoque ya en donde el antropos, el humano, se constituye en el centro. Y entonces cuando el antropos se constituye en el centro, tienes dos opciones: la naturaleza por un lado y la sociedad por otro lado. Si tú vas a la sociedad, entonces vas al derecho. O sea, el derecho es el conjunto de normas que, a diferencia de las morales y las éticas, nos rige a los humanos en la convivencia social. Las normas morales y las normas éticas son subjetivas, es decir, cada uno de nosotros, los sujetos, podemos nosotros resolver qué normas morales y normas éticas vamos a seguir. Entonces esto es subjetivo. ¿Eso no entra en los derechos? No, los derechos son para todos, son objetivos. El derecho es algo que rige para todo mundo, se dice que es universal. El derecho es algo que es externo, a diferencia de la moral y la religión, que son internas. Si tú no cumples con una norma jurídica, a diferencia de una norma moral, hay una sanción. La sanción puede ser una sanción pecuniaria, puede ser una sanción de pérdida de libertad. Y entonces, en el derecho romano se hablaba de la capita diminutio, y la capita diminutio podía ser máxima o podía ser mínima. Entonces, una capita diminutio máxima, disminución de cabeza máxima, tú perdías hasta tu personalidad jurídica y te convertías en una res, que quiere decir una cosa. Y en nada, o sea, perdías tu... Claro. ¿Tú quién eres? Claro, te hacías un esclavo. Tu esencia, te hacías un esclavo. Claro, un esclavo es una cosa. Y es una... Para ellos en aquel entonces era una cosa, res, o sea... Y la res podía estar... Eras nada. La res, o sea, un objeto, una cosa, podía estar en la mano y no en la mano. Sin embargo, y aquí viene algo que es muy importante para que ustedes tengan claro, el no conocer nuestros derechos nos hace convertirnos en cosas, porque de hecho nos hace una disminución capital. ¿Qué derechos tengo? Pues no sé qué derechos tengo. Como no sé qué derechos tengo, pues normalmente no los ejerzo. O no existen. O no existen. Y no existen porque no los conozco. Si no los conozco y no los ejerzo, eso quiere decir que, bueno, no es que no existan, sino realmente para mí, para ti, no existen. No existen. Eso entonces quiere me convierte decir, en una cosa. En una cosa, si te vas antes del 325 y te conviertes en un objeto que estás manumitido, estás dentro de la mano, está siendo utilizado, está siendo mediatizado, está siendo dominado, controlado por una religión que nada tiene que ver con las tradiciones originales y no necesariamente tiene que ver con esto. Es muy interesante el estudio. Es muy interesante, y vamos a un corte, amigos, para al regreso conocer qué podemos hacer para no hacer cosas.